Saludos estudiantes del ciclo 5. Mi nombre es Lina Fernanda Montero y el día de hoy abordaremos el tema de Sócrates, la ética y la mayéutica. Para desarrollarlo, abordaremos los siguientes puntos: conceptualización, Sócrates, la mayéutica, método socrático, y la ética. En la conceptualización encontramos estas dos palabras. Por un lado, la mayéutica, que es el método socrático que se basa en el diálogo. Este método busca llegar al conocimiento y lo hace a partir de la formulación de preguntas y respuestas que se van desencadenando progresivamente. El otro concepto que tenemos es el arete, que hace referencia a la excelencia o la búsqueda de ella. Ahora hablaremos de Sócrates, uno de los filósofos más representativos del pensamiento griego antiguo. Él es tan importante para esta cultura que indica un antes y un después. Recordemos que en clases anteriores hablábamos de los presocráticos. Los presocráticos fueron llamados así porque elaboraron sus teorías antes de Sócrates. Y con Sócrates, la filosofía toma un nuevo rumbo. Es un antes y un después de Sócrates. Los padres de Sócrates, Sofronisco y Fainarate. Fainarate, su madre, era partera, y este hecho va a ser muy importante en la vida de Sócrates y en el desarrollo de su pensamiento. Sócrates fomentó la ética a través de la búsqueda de la excelencia del ser humano. Fue condenado a muerte, fue condenado a la cicuta. ¿Por qué? Tenemos que uno de los principales problemas de la filosofía es que incita y lleva a las personas a pensar por sí mismas, a encontrar respuestas. Y muchas veces estas respuestas incomodan a otras personas. Normalmente incomodan a los que están en el poder. Entonces Sócrates llevaba a los jóvenes a que empezaran a preguntarse, a cuestionarse, a que desarrollaran su pensamiento crítico. Y fue acusado de corromper a la juventud. Finalmente lo condenaron a la cicuta. Sócrates no escribió nada porque él creía en el ejercicio de la palabra hablada, que era a través de la palabra, del diálogo, que se iba construyendo el conocimiento. Lo que conocemos de Sócrates lo conocemos gracias a uno de sus discípulos, el más ferviente de ellos, que se llama Platón. Más adelante vamos a hablar de él. La mayéutica, método socrático. La mayéutica es el arte de dar a luz. Hace un momento les mencionaba que la mamá de Sócrates era partera y que esto iba a ser muy importante en la vida y en el pensamiento de Sócrates.
ya que él consideraba que el conocimiento se daba a través de un esfuerzo del pensamiento. Y cuando llegábamos a comprender algo, era como si estuviéramos pariendo una idea. Por eso dice, la mayéutica es el arte de dar a luz. Despierta y alumbra la propia alma. En la mente los conocimientos que dormían, en la sombra de las palabras no preguntabas, no puestas en duda. A través de las preguntas que se iban formulando en el ejercicio de la mayéutica, se generaban respuestas que llevaban a otras preguntas y estas a otras respuestas, con el propósito de acercarse cada vez más a la verdad. Mediante este ejercicio, lo que hacía Sócrates era tratar de que el interlocutor diera respuesta de algo que él ya sabía, de las palabras que dormían en esa persona, de despertar el conocimiento y poder llegar así o acercarse a una verdad. En la mayéutica aparece la pregunta por el qué es, y el qué es configura el fundamento de la ciencia que persigue el concepto. La pregunta por el qué es el querer llegar a conocer, y el querer llegar a conocer y estructurar ese conocimiento que vamos desarrollando dentro de un concepto. Recordemos que inicialmente decíamos que la filosofía busca conceptos que puedan definir ideas. Y esto es el fundamento de la ciencia. La forma mental que sintetiza y sistematiza la diversidad y la multiplicidad. Entonces, la mayéutica viene a ser ese ejercicio reflexivo y analítico que el ser humano desarrolla o ejecuta para poder llegar a un conocimiento, para poder acercarse a lo que es verdad. Por otro lado, Sócrates fomenta la ética. Él considera que es muy importante educar al hombre en un continuo ejercicio en la búsqueda del bien, que el ser humano debe ser virtuoso, que el ser humano debe despertar en sí la valentía, la lealtad, la disciplina, la libertad, la bondad, la tolerancia, la justicia, la sabiduría. Todos estos valores son para Sócrates virtudes que lo que pretenden o con su desarrollo lo que se pretende es que el ser humano llegue al arete, llegue a su excelencia. Estas virtudes, dice Sócrates, se construyen y se constituyen a partir del uso de la razón. Es decir, que solo mediante la reflexión, mediante el análisis y la contemplación de la vida, la contemplación del ser humano, los seres humanos podemos llegar al desarrollo de estas virtudes que van a ser el eje fundamental de la vida y el eje fundamental de la conformación de una sociedad armónica, justa y virtuosa.
Bueno, estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase. Hasta luego.